Pues saludamos ya al ministro. Muchas gracias, Lucía. Señor Montoro, buenos días. Bienvenido a Espejo Público. Se nos resistía usted, ¿eh? Que sepa que es el único ministro que no ha venido a Espejo Público. Sí, es que no doy para más. Le tenía yo ahí la lista negra. Es que tiene toda la razón al ponerme ahí esa falta, pero es que no doy para más. Créame que no me prodigo en estas entrevistas. Tengo muchísima presencia pública en el Congreso, en el Senado. Tengo que hacer desplazamientos y luego llevo tantos asuntos. Pero bueno, estoy a su disposición. Bueno, llega usted en un día importante y queda perdonado. Ya, exacto. Bueno, perdonado ya veremos cómo que... Ahora me dan un repasito, y en ese sentido quedamos... ¿Por qué viene con ese talante? ¿Por qué le tenemos que dar un repasito? No, en el sentido positivo. Vale. Es decir, bueno, pues si le parece... Y así tenemos ya todo el día Vamos a empezar por los datos de paro. Decíamos que el paro registrado baja en 13.538 personas en el mes de febrero, el mayor descenso en 14 años. Sí, el paro y la afiliación a la Seguridad Social, que realmente lo que vienen a significar es que, en primer lugar, en España hay una recuperación económica, que lo más positivo que ocurre con esa recuperación es que se está traduciendo en nuevas oportunidades de empleo, que eso es lo que necesitamos, y eso hace factible que efectivamente en el año 2015, junto al 14, se creen 1 millón de puestos de trabajo y, como anunciaba el presidente de Gobierno, en la próxima legislatura podemos crear 3 millones de puestos de trabajo. O sea, estos datos refrendan que estamos en la senda correcta para conseguir esos objetivos y para que España vuelva a tener el mismo número de ocupados, gente trabajando, que estábamos al comienzo de la crisis económica. Siempre que conocemos los datos, ministro, aunque sean buenos, como es el caso del mes de febrero, le preguntamos lo mismo. Se trata siempre de un empleo muy precario, muy temporal. La contratación indefinida a tiempo completo ha crecido un 30,6%. Esto creo que tiene que ser destacado, pero así eso todo necesitamos muchos más contratos indefinidos. No, claro, estamos comenzando, estamos al comienzo de una fase de recuperación económica. Y a medida que la fase de recuperación económica se vaya haciendo más fuerte, pues también la propia calidad de la contratación va mejorando, los salarios van mejorando. Ese es el proceso de recuperación económica y estamos al comienzo, nos queda mucho por recorrer, sin duda alguna. Lo que no debemos es estropearlo, nos ha costado realmente llegar hasta aquí. Piensen que febrero del año pasado es el primer mes en el que se produce esa circunstancia, en el sentido de que empieza a crecer la afiliación a la Seguridad Social, los cotizantes a la Seguridad Social. Primer mes, febrero del 2014, contra pronóstico. Meses antes de ese febrero, prácticamente nadie, ni dentro ni fuera de España, esperaba que comenzáramos a crear empleo tan pronto. Ahora ya lo estamos haciendo y lo que hace falta es que no perdamos ese ritmo, esa senda, que es también, insisto, la que nos irá dando la propia calidad al empleo. Aumenta la contratación indefinida y el Gobierno también está estimulando esa contratación indefinida a través de la bajada de cotizaciones sociales. Cabe pensar que la evolución de los próximos meses será positiva, ¿no? Porque sí, coincide además con la campaña turística de Semana Santa, el verano. España es un país que en su mercado de trabajo es muy estacional. Por eso también todos estos datos hay que verlos, como decimos en economía, corregidos de la estacionalidad, ¿no? Para ver realmente el sentido de lo mismo. Y esto quiere decir que efectivamente ahora ya los próximos meses irán bien, son los meses buenos para el empleo en España, pero quiere decir también que esto apunta a que el año 2015 va a ser un año importante en términos de creación de empleo. Es normal que superemos la creación de empleo del año 14, que fue el primer año de salida de la crisis y sobre todo esperanzador para los próximos años. No estropeemos lo que hemos empezado a andar, lo que hemos empezado a recorrer, porque esto es absolutamente fundamental. ¿Cómo se podría estropear? Se puede estropear, pues como siempre, con la política. ¿Qué es la política, ministro? ¿A qué se refiere usted? Pues la política es hacer políticas que estropeen lo que estamos avanzando. Quiere decir, venir a complicar el cuadro, eso es la política. La política es convocar elecciones cuando no se tiene que convocar elecciones, ¿no? Empezando en Andalucía. Empezando en Andalucía, siguiendo en Cataluña. En democracia ya hay unas elecciones fijas, ¿no? Cada 4 años tenemos elecciones a los ayuntamientos, a los gobiernos autonómicos, que en España son fundamentales porque realmente de ellos depende mucha oferta de servicios públicos,
Y ya tenemos unos calendarios fijos y los gobernantes no deben manejar esos calendarios a su capricho, porque eso entorpece la acción política, la acción de gobierno, y lo que está ocurriendo este año 2015 es que tenemos un calendario electoral pues asfixiante, ¿no? A finales de este mes unas elecciones, dentro de 2 meses elecciones municipales y autonómicas, a continuación la Generalitat de Cataluña amenaza con otras elecciones que no vienen a cuento el 27 de septiembre, luego tendremos elecciones generales, porque evidentemente se cumple ya el mandato de una legislatura, con lo cual eso es a lo que me refiero, que realmente debería de manejarse, digamos, los calendarios electorales y deberían comprometerse pues, políticas que realmente fortalezcan la recuperación económica, la creación de empleo y no dedicarse a otras cosas. ¿Y en qué pueden distorsionar esa recuperación económica pues, la proximidad de las elecciones andaluzas o las catalanas? ¿Qué efectos puede tener? ¿Qué consecuencias? Pues puede tener, por ejemplo, efectos de inestabilidad política. Pueden salir parlamentos autonómicos, parlamentos nacionales muy fragmentados. Y eso hace mucho más difícil la gobernación de un territorio, de una comunidad autónoma o la gobernabilidad de España, si se fragmentan esos parlamentos. Por tanto, la inestabilidad política que puede dar lugar, y no digo nada si además avanzan decididamente fuerzas radicales, fuerzas que realmente lo que hagan es poner en duda la capacidad de que España genere confianza internacional que necesitamos para crecer y crear empleo y para financiar nuestra economía. Por tanto, claro que todos esos elementos políticos pueden entorpecer, y eso es lo que nos dicen los análisis que se hacen sobre España. España Moody's va y en la compañía, senda... que habla de Podemos, abiertamente, claro, usted no es distinta, pero... Sí, hablan de Podemos. riesgos, de radicalismos, que no es el momento de que entren ni en España ni en ninguna parte de Europa, como estamos viendo también por los problemas cuando estas fuerzas políticas llegan a esos gobiernos. Y realmente la amenaza para España sobre la recuperación económica es que dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo y entremos en otros planteamientos políticos que realmente sean distorsionantes para el país. Pero, ministro, si entran en los parlamentos será porque la gente les vota, Exacto, ¿no? pero hay que advertir... Esa es la grandeza de la democracia. Y tanto, pero hay que advertir a la gente. Quiero decir, yo he hecho política de oposición, de gobierno, y cuando estaba en la oposición, pues decíamos, ¿se acuerda usted? Venía a su programa y decía, vamos a tener una crisis económica muy grande en España. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las políticas que tenemos que hacer. ¿Que son duras? Sí, sí, claro, es que la enfermedad es grave, y si la enfermedad es grave no hay otra forma que dar un tratamiento duro de choque, pero salimos adelante. Lo que también tengo que advertir ahora es que si dejamos de hacer lo que estamos haciendo en España en este momento, pues podemos volver atrás, y eso es algo que debemos decir con toda claridad, con toda nitidez. También no porque estamos en política y ni siquiera porque estemos en un gobierno. Yo puedo hablarlo también en mi condición de economista profesional después de toda una vida larguísima, ya muy larga, llevo muchísimos años dedicado a la economía y, bueno, más de 40 años, ¿no?, de profesión, y por tanto pues mi obligación también es decir las cosas como las estoy entendiendo. Me decía usted, ministro, que venía a un repasito, pero tengo que decir que los datos, en fin, hoy son muy buenos. Es lo que la realidad lo que están haciendo los españoles. A los españoles. Si usted se podía imaginar una prima de riesgo en 93 puntos, pero es un nivel inédito desde el año 2010, a años luz de los máximos de julio de 2012, cuando la prima se situó, y usted lo recuerda bien, en 638 puntos. El plan de compra del Banco Central Europeo ha llevado la deuda española también a mínimos históricos. Ayer se pagaba un interés del 1,2%. Y además el euro cayó hasta los $1,11, que es una cotización que no se veía desde el año 2003. Bueno, visto los resultados, ministro, ¿por qué se ha tardado tanto en esta mega inyección de liquidez? ¿Por qué el Banco Central Europeo ha tenido que esperar 7 años si comparamos, por ejemplo, con la Reserva Federal norteamericana? Porque Europa en este momento, en estos meses, no tiene ninguna inflación. Está en un proceso incluso de bajada de precios y sin crecimiento económico. No es España. España está creciendo y creando empleo, que es lo más importante, pero la mayor parte de los grandes países de Europa pues no están creciendo y no tienen apenas inflación, incluso están con precios a la baja.
Y eso lo que hace el Banco Central Europeo es hacer su aportación en términos de política monetaria para que en Europa tengamos más posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo. El Banco Central Europeo está haciendo lo que le corresponde hacer, su papel, ¿no? En ese Pero terreno. ¿no lo podía haber hecho antes? Esa era mi pregunta. Es una gran pregunta, pero en esta vida lo importante es que se hagan las cosas. O sea, quiero decir, yo sobre la leche derramada vamos a dejar lo que hubiese sido de para mirarla, usted, no digo de llorar. que esa mega inyección hubiese llegado, Ya. ese manguerazo hubiese llegado hace Bueno, 2 años. Pero mire, insisto, lo que tenemos que hacer en una Europa que constituye, por así decirlo, un club, cada uno en casa tiene que hacer su trabajo y no depender únicamente de lo que tracen las instituciones europeas, sino hacer cada uno su trabajo, con convicción, con firmeza, con rigor, cada uno hacer lo suyo. Y luego viene la institución europea, no le quepa duda, porque realmente somos ya una unión que es una unión política construida desde una unión económica, tenemos una moneda única y las instituciones de Europa están reaccionando. No cabe duda que el Banco Central Europeo también hizo grandes contribuciones cuando la crisis del euro agudizaba, diciendo que haría todo lo que estuviera en su mano. Esas palabras balsámicas de Mario Draghi, exacto, ¿no? También ayudaron. Todo esto va conformando realmente que en Europa tenemos instituciones fiables, seguras, pero eso no quiere decir que en Europa no tengamos que hacer en casa lo que tenemos que hacer.